costos más o menos razonables, pero tienen una curva rápidamente creciente hasta llegar a niveles inaceptables, ilógicos, niveles que rayan en el abuso. Es necesario poner en la ley un límite de renta petrolera no mayor al 20% del petróleo extraído. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Agotadas las intervenciones sobre el tema renta petrolera, consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se admiten para su discusión las propuestas presentadas por el senador Armando Ríos Peter. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admiten las modificaciones, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, los artículos reservados del segundo tema se mantienen en los términos del dictamen y se reservan para su votación nominal, concluida la discusión del siguiente tema. Iniciamos la discusión de los artículos del tema Fondo Mexicano del Petróleo. Solicito a la Secretaría de lectura los artículos que se consideran en dicho tema. Artículo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 y la adición de una disposición transitoria cuarta a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. Para presentar este tema se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, el cual presentará los artículos a los que ya hizo referencia la secretaria en el tema del Fondo Mexicano del Petróleo. Gracias, presidente. El Fondo Mexicano del Petróleo. El Fondo Mexicano del Petróleo es el instrumento que se propone, en teoría, para garantizar que la renta petrolera adicional que pudiera obtenerse en este nuevo modelo energético con participación privada, una parte de esa renta, en teoría, tendría que ser trasladada a otras generaciones. ¿Por qué falla el Fondo Mexicano del Petróleo en esta intención? Porque prevalece otra vez la visión de que el petróleo es un flujo de efectivo que está enterrado y no de que es un activo que tendría que transformarse en activo en la superficie para garantizar que incrementamos nuestra riqueza como país y que crece esta riqueza en esta y las siguientes generaciones. ¿Qué pasa cuando ese activo se saca y no tiene un buen uso? Que en el mediano plazo somos más pobres, es decir, como si tumbáramos el manzano que nos alimenta para hacer leña, si vendiéramos uno de nuestros activos para gastarlos en algo que no va a incrementar nuestra riqueza. Ese es el criterio que no tiene esta reforma energética y lo vemos de manera constante y permanente todas y cada una de las leyes que aquí se han aprobado. Pero se ve y resalta de manera más dramática
pues en el caso del Fondo Mexicano del Petróleo. Es uno de los excesos que se cometen en esta reforma, es que el Fondo Mexicano del Petróleo sea una tesorería alterna, que los recursos que se van a tener por los contratos y asignaciones no entren a la hacienda pública, no entren a la tesorería de la Federación y se mantengan en esta bolsa alterna. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esto? Que ese dinero viene de un contrato que se realiza en el ámbito de lo privado, donde el gobierno y empresa petrolera pues están exactamente en el mismo nivel, están en un acuerdo entre partes y están en el ámbito de lo civil y lo mercantil. Por lo tanto, esa renta, esos ingresos, al no ingresarse y reconocerse como ingresos del Estado, pues está funcionando como un fondo de garantía reclamable incluso por las petroleras. ¿Cuál es la otra falla de este fondo? Que no pensamos en el peor de los escenarios. A ver, ¿qué pasaría si una empresa petrolera incumple y no deposita la parte de la renta que le debe tocar por algún contrato? Pues no nos queda más que irnos al litigio, con unas posibilidades enormes de perder, porque la empresa seguramente alegará que hay un cambio en las condiciones. Entonces, no puede ser que funcione como una tesorería alterna. ¿Por qué no funciona tampoco como ahorro de largo plazo? No basta con enumerar las intenciones del fondo, porque le podríamos agregar muchísimas más. Lo que es serio y honesto de nuestra parte es hacer el cálculo de qué va a pasar con este fondo. Hay un orden de prelación claramente establecido que viene desde la reforma constitucional. La primera prioridad, cada peso que entre ahí, primero, para pagarle a los contratos que se tienen con los privados. Segundo, alimentar los fondos de estabilización. Tercero, garantizar el equivalente al 4.7% del PIB para el gasto. Y después, todos los buenos propósitos que aquí siempre se ponen en primer lugar: inversión en ciencia y tecnología, becas y demás. Vamos a ver qué pasaría si este fondo se hubiera constituido en el año 2000. Solamente en 2 ocasiones se hubiera rebasado el 4.7%. El primero, el año de 2003, donde se alcanza el pico de producción, y hay otro por ahí en 2008, donde se tuvo un aumento extraordinario en los precios del petróleo. Solamente en 2 ocasiones en los últimos 14 años se hubieran destinado recursos a lo que tanto se viene a decir aquí: ciencia y tecnología, infraestructura, becas. Entonces, no hay ningún cambio que nos diga, y de acuerdo al Oxford Institute, está cayendo la plataforma que se tiene de producción, está cayendo dramáticamente. Por lo tanto, no podríamos esperar que la renta que financia el gasto sea superior al 4.7%, que es el promedio en los últimos 6 años, que vaya a cambiar en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas inversiones que pretenden incidir en los factores que cambien la competitividad y que nos dé la posibilidad de tener un mayor crecimiento económico, no se va a dar por lo menos en la siguiente década. ¿Qué podríamos hacer? Cambiar el orden de prelación para que una parte sí garanticemos vaya destinada ya sea a inversión en capital humano o inversión en infraestructura que aumente la competitividad y con ello la posibilidad de desarrollo. Normalmente los países que son ricos en recursos naturales son eficaces en aumentar su riqueza de manera temporal
a partir de la venta o consumo de esos recursos naturales, pero donde siempre fallan es para construir un patrón de crecimiento sustentable. Y eso es lo que le ha pasado a México. El recurso fácil del petróleo ha evitado que desarrollemos un patrón de desarrollo económico sustentable. Eso es lo que adolece en esta reforma y que se ve muy claramente en este Fondo Mexicano del Petróleo. Otra pregunta, supongamos sin conceder, otro escenario, supongamos sin conceder que efectivamente esta reforma tiene mucho éxito y que va a haber una exploración mayor y que el Estado va a garantizar una mayor parte de la renta petrolera, que crece la renta petrolera. ¿Y por qué no revisamos en qué gastamos? ¿En qué gastamos ese 4.7%? El gobierno mexicano gasta muy mal. Del 2000 al 2012, el crecimiento en gasto corriente creció 56%. Creció más que la economía, casi un promedio de 5% al año, mucho mayor que la tasa de crecimiento económico. Pero hay un indicador que es clave en la economía mexicana y que no se revisa ni se menciona: la productividad del gasto del gobierno. ¿Por qué no se preguntan? ¿Por qué no nos preguntamos cómo es posible que en este 2014, después del esfuerzo fiscal que se hizo, después de lo costoso de la reforma fiscal, el impacto que ha generado en la economía, después del supuesto aceleramiento del gasto público que ha tenido el gobierno en el primer semestre de más de 30%, ¿por qué esos mayores recursos a infraestructura? ¿Por qué la economía sigue estancada? Por la productividad del gasto público, porque sigue siendo negativa en la mayoría de los sectores de la economía nacional. Por eso no podemos garantizar que en un escenario de mayor renta petrolera efectivamente vamos a tener un mayor crecimiento económico, porque la reforma que se ha pospuesto es la reforma del gasto público. Ni siquiera se han cumplido las disposiciones de austeridad que este Senado y este Congreso le impuso al gobierno mexicano, a la Secretaría de Hacienda, medidas de austeridad que tendrían que haberse publicado a finales de marzo. No se cumplió. No cumplieron tampoco en reportarlo en el informe de finanzas públicas. No hubo esfuerzo de austeridad. Y sigue creciendo el gasto cada vez crece más porque tenemos un gobierno que no para de consumir recursos. Entonces, si no utilizamos mejor la renta, no va a tener impacto en la economía. ¿Qué proponemos? Siempre hemos tenido propuestas en todas las participaciones. Pues hay que seguir el ejemplo de Brasil, ya lo decía Zoé Robledo en la mañana. El año pasado fuimos testigos de un fenómeno que irrumpió a mediados del año en Brasil, durante la Copa Confederaciones, grandes manifestaciones. Dio como resultado una ley muy sencilla que nos leyó Zoé, donde concluyen que parte o la demanda de la población, la demanda de esas movilizaciones, la demanda de esa nueva clase media emergente, más de 40 millones de brasileños que superaron la pobreza, se dieron cuenta que de nada les iba a servir ganar temporalmente más recursos si no mejoraba la educación de sus hijos y si no mejoraba su salud. Por eso, el nuevo gran yacimiento que se ha descubierto en Brasil, muy sencillo, sin complicaciones y sin fórmulas, se va 65% a educación, 45% a salud. Propuesta: no podemos cambiar el orden de prelación que ya está establecido en la Constitución, pero lo que sí podemos hacer en esta ley secundaria, esta es propuesta, señor presidente de la Comisión de la Juventud, este es para usted y espero que le escuche, porque no, para usted no, usted es presidente de la Comisión de Juventud, es algo que le va a interesar porque es para los jóvenes de México. ¿Por qué en lugar de estar compartiendo la mayor parte de la renta petrolera con las empresas extranjeras, por qué no se comparte
con los jóvenes de este país. El petróleo, si se queda debajo de la tierra, sigue siendo un activo, pero esta generación de jóvenes mexicanos, la más grande de toda la historia, sí se nos va. Hay 1 millón de jóvenes que abandonan sus estudios sin terminar la secundaria, sin terminar la preparatoria. La propuesta es muy sencilla, que del 4.7% de la renta petrolera que se va a ir a financiar el gasto, tenga un orden de prelación y que el primer orden sea destinarla a investigación científica y tecnológica, al desarrollo de infraestructura para el sector salud y educativo, y a financiar una beca para cada joven. Lo que necesita un joven para poderse mantener dentro del sistema educativo es el equivalente a la venta de un barril de petróleo, aproximadamente $100 mensuales. Un joven le cambiaría la vida y cambiaría el impacto en la economía nacional si le destináramos 12 barriles, el equivalente de la renta de 12 barriles al año. Necesitaríamos dedicar 12 millones de barriles de petróleo, esa renta equivalente a este programa. Son 6 días de producción. Senador, y lo que está claro, y con esto termino ya la última frase, si incrementamos en 1 grado escolar el promedio de escolaridad de este país, el impacto en el PIB potencial va a ser de 1%. Si lográramos hacer este programa, sí tendríamos garantizado que crezcamos a otro ritmo de manera permanente en esta y las siguientes generaciones. Ya si entregaron la renta petrolera al extranjero, parte de la renta petrolera, cambiémosla por educación, compartamos la renta con esta generación de jóvenes que sí nos puede llevar a transformar a México. Cambiemos el petróleo por educación. Muchas gracias. Gracias, senador Mario Delgado. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos a los que se ya ha hecho referencia, que es el 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 25, y la adición de una disposición transitoria cuarta a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de admitirse a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se admiten a discusión, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, informaré a la Asamblea de los oradores en contra y los oradores que están en pro de la propuesta. En contra sería el senador Arquímedes Oramas Vargas, del PRI, el senador Martín Orozco Sandoval, del PAN, el senador Carlos Alberto Puentes Salas, del Partido Verde. En pro, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, el senador Fidel de Médicis Hidalgo, del PRD, y el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT. En consecuencia, se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen, hasta por 5 minutos, senador. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, a los mexicanos y a las mexicanas, pero en forma especial a los tabasqueños y a las tabasqueñas, hoy vengo a defender una posición que va a beneficiar a los estados productores de petróleo. Hoy vengo a defender los beneficios que van a llegar a mi estado. Hoy vengo a defender a Tabasco y, como integrante del grupo parlamentario del PRI, esta es una oportunidad para referirme a la ley que crea el Fondo Mexicano de Petróleo
para la estabilización y el desarrollo. Las reformas aprobadas en el mes de diciembre postularon la creación del Fondo Mexicano de Petróleo, que integra con el 100% de los ingresos obtenidos por la recaudación del impuesto, por la actividad de la exploración y extracción de hidrocarburos. No tengo duda que esta histórica reforma tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana de la población, en el incremento de la productividad, competitividad y en el crecimiento económico del país. El fondo recibirá y manejará los recursos recaudados por el pago que se realicen no solo por Pemex, sino también por las distintas empresas que inviertan en México. Pero que nadie se engañe. El objetivo principal de la ley es que los ingresos que el Estado mexicano obtenga sirvan para fortalecer las políticas públicas nacionales y de manera particular de los estados petroleros como Tabasco, Veracruz, Campeche, Tamaulipas, entre otros. En concreto, el fondo, sin lugar a dudas, tendrá un papel trascendente para el desarrollo nacional. Primero, porque al estar bajo la responsabilidad del Banco de México, mediante un contrato de duración indefinida e irrevocable, se garantiza la transparencia y así una permanente rendición de cuentas. Segundo, porque el fondo destinará recursos para cubrir parte del gasto público, pero también para el ahorro a largo plazo y destacadamente para financiar las inversiones que tendrán como objetivo principal el desarrollo nacional. Y tercero, que ha sido una gran preocupación durante el trayecto de mi vida, se van a canalizar recursos para pensiones universales, para investigaciones científicas, para el desarrollo tecnológico y de infraestructura. En otras palabras, este nuevo federalismo fiscal a los estados que somos el origen de la riqueza, como es Tabasco. Esta reforma fiscal va a hacer que los estados como Tabasco, que son el origen de la riqueza, también sean destinatarios de ella. Esta es una lucha, y si bien es cierto que el gobernador y los legisladores y las legisladoras tabasqueñas han dado una gran lucha, esta es una lucha del pueblo. Esta, de una manera o de la otra, es una batalla que el pueblo tabasqueño siempre ha buscado. Desde hace mucho tiempo, en Tabasco no ha habido justicia fiscal. Ahora se nos brinda la oportunidad de un trato fiscal más justo. Hay que llevar más recursos a Tabasco. No debemos desaprovechar la oportunidad. Cuando hemos tocado las puertas de los tabasqueños, nos piden un mejor trato con Pemex, y por eso estamos de acuerdo, la mayor parte de los legisladores, en seguir luchando por estos recursos. Está garantizado que el nivel de las participaciones que hoy se obtienen por la renta petrolera no va a bajar en ningún estado, pero en forma especial en Tabasco. Pero sin embargo, bajo este nuevo enfoque, a mayor producción petrolera habrá mayor renta, y esto hará que se beneficie el fondo petrolero, que va a apoyar de manera muy importante el desarrollo regional. Si bien es cierto que el trato de Pemex no ha sido el adecuado, también es cierto que los tabasqueños somos hermanos con los petroleros, porque ahí estamos juntos dando la lucha. Fuera de cualquier ideología, hoy estamos dando la lucha por el estado de Tabasco. Yo no quiero en lo personal, y lo digo muy claro, que esta reforma sea nada más como una aspirina. Yo no quiero que se nos quite el dolor hoy y que mañana nuevamente estemos enfermos. Quiero que se resuelvan los problemas de mi estado,
Los legisladores, de una o de otra forma, siempre han dado la lucha, y en forma especial los priistas. Creemos que la transformación que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto y está generando resultados en México. Nosotros apostamos al acuerdo, apostamos a la transparencia en el manejo de los recursos, apostamos que sean mejor utilizados, queremos más empleo, queremos más educación, queremos más salud, queremos una frontera más próspera y mucho más justa. Y la única manera de ir abatiendo la injusticia es buscando mejores oportunidades como lo que esta ley nos está brindando. Yo creo en un trato fiscal más justo para Tabasco, y por eso yo creo en México. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Arquímedes Oramas Vargas. Para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se le concede el uso de la palabra a el senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senador, por favor. Con su venia, ciudadano presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, trataré de ajustarme al tiempo. Reservé absolutamente todos los artículos de esta ley, pero vamos a tratar de evidenciar para que mis compañeros senadores reflexionen de por qué no hay que aprobar esta ley. Esta ley está plagada de buenos deseos. Dice, por ejemplo, el 14 transitorio, las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la administración pública no serán aplicables al Fondo del Petróleo Mexicano. Yo quisiera que revisáramos lo que dice el 14 transitorio. Es muy ilustrativo, compañeros senadores. Dice el 14 transitorio, 14º, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo será un fideicomiso público. Y si es un fideicomiso público, entonces tiene que ajustarse a las normas en la materia. Ninguna ley puede estar al margen de estas. Nuevamente se insiste en un régimen de excepción. Se sigue en el tema del estatuto o el contrato constitutivo del Fondo Mexicano. Se están usurpando funciones del Congreso. Resulta que el comité, con 5 votos de sus integrantes, podrá determinar las políticas de inversión. En todas las inversiones existen riesgos, y más en las que está señalando esta ley. Pueden comprar acciones y sabemos cómo es de volátil el tema de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Es una responsabilidad de los senadores de la República que hoy aprueben esto, que de repente el comité nos informe que el dinero se perdió. Así de sencillo. Es decir, una vez que se llega al 3%, a más del 3%, una parte será asignada para lo que señala la propia ley en cuestiones que benefician a la sociedad, pero el 40% de este monto, de este más del 3%, podrá aplicarse en inversiones y con todos los riesgos que esto implica. En el tema que tiene que ver con las facultades del comité, se habla de la recomendación que se puede hacer a la Cámara de Diputados para que cuando el fondo de reserva sea mayor al 3%, se pueda aplicar, insisto, en cuestiones que no discutimos, que son benéficas
para la sociedad, como es el Fondo para el Sistema de Pensiones, el proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, en energías renovables, fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cuestiones en las que no discutimos que son benéficas. En lo que sí discutimos es que la parte principal de este fondo tiene que garantizar un flujo que garantice el 4.7% del Producto Interno Bruto para mantener estable las finanzas del Estado. Así como se hace la repartición, primero difícilmente vamos a poder alcanzar este flujo, y si no, los que tienen optimismo desbordado, bueno, los felicitamos por eso, pero la realidad es más terca que cualquier optimismo desbordado. El Fondo Mexicano del Petróleo, pues estamos convencidos que va a ir a parar a esa parte de la estabilización, 4.7%, y que esta bolsa destinada para los buenos propósitos difícilmente va a cumplir su objetivo. Un comité que debe de tener cierta independencia. Resulta que son empleados del ciudadano presidente. Él los designa, el Senado lo ratifica, pero con un solo señalamiento que haga el ciudadano presidente de este comité, se los mandan al Ejecutivo, es decir, los ponen a disposición del Ejecutivo, el Ejecutivo le da su derecho de audiencia, y en el derecho de audiencia dice, ¿sabes qué? Pues ya no convienes a los intereses del gobierno y por lo tanto te destituimos. Yo les digo, compañeros senadores, con todo respeto, ¿qué sentido tiene que nosotros ratifiquemos a los miembros independientes de este comité si el único que los puede destituir es el ciudadano presidente de la República? No se presten a esta situación. Cuando un comisionado, cuando un miembro independiente incurre en alguna situación, el único que lo va a poder destituir, y nosotros incurrimos o nos alcanza la responsabilidad porque somos corresponsables al avalar los comisionados o los miembros del comité que nos mande aquí el ciudadano presidente de la República. Hemos sido insistentes en el tema de las transferencias, y lo digo sin ambajes. Si realmente ustedes quieren que el país progrese, pues vamos revisando cuáles son las áreas en donde el pueblo está en peores condiciones, y yo creo que este fondo debería de utilizarse para sacar del fondo del sufrimiento humano a los millones de compatriotas que hoy se encuentran en él producto de la pobreza. El fondo, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con las inversiones, artículo 17, el fondo noruego es determinado por el Congreso. Sus inversiones, ¿dónde se van a realizar? Aquí no, aquí será un comité que está controlado por el gobernador del Banco de México, por el secretario de Hacienda, los que tomarán estas decisiones tan importantes. Aquí se ha discutido y se ha desatado un debate por el tema de la transparencia. La verdadera transparencia, compañero, es lo que se somete a consideración del Congreso mexicano. Esas facultades de fiscalización que tenemos por mandato constitucional, simplemente aquí las eluden. Hay un propio desprecio a nosotros mismos como parte del Estado mexicano, y que tenemos esa responsabilidad. Aquí dicen, bueno, aquí basta con que en una página de internet nos digan cómo están las situaciones, pero el tema de cómo está funcionando el Fondo Mexicano del Petróleo debiera de pasar por el filtro del Congreso mexicano. Continuando con el tema de la transparencia, se está hablando de
las cuestiones confidenciales. Y están diciendo que las evaluaciones que lleve a cabo el fiduciario o el comité sobre inversiones o sujetos o instrumentos de inversiones individuales, así como cualquier operación sobre activos objetos de la inversión, que el Fondo Mexicano del Petróleo contemple realizar. Es decir, el pueblo tiene derecho a saber y hasta ese derecho se lo están negando. El pueblo tiene derecho a saber en qué se invierte su dinero. Pero puede haber anomalías y el propio comité, como es el que va a determinar sus reglas, esas reglas pueden ser a modo para que nunca el pueblo conozca si este fondo se está manejando de manera adecuada. Y concluyo diciendo que esta ley cierra el círculo de la impunidad. Resulta que, aunque los responsables de manejar el fondo incurran en situaciones de anormalidad, en situaciones de generar perjuicio al erario público, en generar perjuicio al Fondo Mexicano del Petróleo, fíjense lo que dice la fracción tercera del 25. Dice: los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando se actualicen los supuestos siguientes: hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender. Primero hay que ver si son especialistas en materia de inversión, y si no, su obligación es consultar a los especialistas para que estos los orienten si es conveniente o no es conveniente. Si no tienen la información suficiente, es obligación tener esa información suficiente antes de poner en riesgo el patrimonio que es del pueblo de México. Por todas estas razones, vamos a votar en contra de toda esta ley. Hemos, como miembros del PRD, hecho una propuesta general que evidentemente el Senado de la República no la va a analizar, y lo decimos con preocupación. Estoy seguro de que ni siquiera se ha analizado a profundidad lo que manda el Ejecutivo y que estamos discutiendo, menos una propuesta alternativa. Pero tenemos la conciencia tranquila porque hemos hecho nuestro esfuerzo para convencer al Senado mexicano de qué es lo que le conviene al pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Senador Isidro Pedraza, para hechos, para rectificación de hechos, hasta por 5 minutos se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez. Gracias, presidente. 5 minutos. Compañeros, es necesario hacer una rectificación de hechos de lo que aquí ha expresado mi compañero Fidel de Médicis, en razón de que ha dicho que esta propuesta del Fondo Petrolero está cargada de buenas intenciones, y yo creo que no. Tiene malas intenciones, no es una reforma que tenga buenas intenciones, tiene pretensiones negativas. Este fondo, como está concebido, no es un fondo que es para el bien de México y de los mexicanos. Debe de ser un fondo de ahorro de largo plazo, y no es un fondo de ahorro de largo plazo. Es solamente una herramienta de demagogia y simulación política para quienes están tratando de respaldar su voto en esta reforma. Queremos decirles puntualmente que se han estado estableciendo ya diferentes parámetros en los que se está tratando de basar engañosamente la utilidad del fondo. Han dicho que va a haber dinero para becas, para el desarrollo social, para la atención social, pero no han dicho en qué momento se va a aplicar esto. Y esto se va a poder aplicar en el gasto solamente después de que se cubran todas las obligaciones de regresarle a los privados el dinero que van a invertir en la extracción de hidrocarburos. Porque hay una fórmula muy curiosa. Los privados llegan y traen el 100% de su capital de riesgo, entre comillas, a invertir en México, y con el dinero del Fondo Mexicano
del petróleo pretenden pagarles el 100% de lo que van a invertir. ¿Cuánto nos va a quedar a nosotros? No nos va a quedar una cantidad. Pero además, después de que han planteado, incluso el compañero Mario Delgado fue muy puntual en establecer cómo el gobierno no ha cumplido varios compromisos en materia fiscal, en materia de política económica para que el país pueda crecer en el corto plazo, no vemos el crecimiento inmediato en el país y por lo tanto no va a haber recuperación económica y no vamos a llegar arriba del 3% del Producto Interno Bruto como lo están planteando para que se pueda ocupar el dinero de este fondo para atender la demanda social que está planteada aquí. Por eso hay que rectificar esto. Nosotros estamos hablando a favor de la propuesta que hicimos de modificaciones a este fondo y lo que el senador Fidel les debe haber pedido era su voto a favor de esta propuesta para que pudiera verse de alguna manera corregida el despropósito de querernos engañar de que vamos a ahorrar en el mediano plazo. Van a terminar dejando este país más endeudado, un Pemex debilitado, una CFE debilitada, porque no va a haber capacidad financiera para que se pueda seguir desarrollando esas empresas y el fondo famoso nunca lo vamos a poder ver porque este es solamente una bolsa que garantice las inversiones de los extranjeros y privados en nuestro país. Por eso nos preocupa que de manera demagógica estén insistiendo en que este fondo tiene esa pretensión. Ya aquí se hicieron ejemplos de en qué rubros había que privilegiar la inversión del fondo en como orden de prelación para la inversión en el país. Y yo creo que hay un rubro en el que no se ha tocado ni se han puesto a pensar, en el que no se han preocupado, que tiene que ver con detonar un programa emergente para el campo, porque en este momento estamos siendo deficitarios en la producción de los alimentos que consumimos. Estamos importando más de lo que producimos y estamos gastando importantes recursos en ese rubro. Por eso habría que ver que este fondo tuviera que tener una proyección y una orientación para poder activar la economía rural, que en este momento tenga que darle un soporte para levantar el crecimiento del país. No es así como lo están planteando, como vamos a poder nosotros a considerar que en este fondo está puesta la esperanza. Si les decíamos hace un momento que si en la estructura de todo este tipo de leyes secundarias hemos votado en contra, en este fondo principalmente como la principal perversidad de lo que están proponiendo, tenemos que estar en contra por la orientación que tiene y por la forma en que está concebido. Por eso, compañeros, yo creo que ustedes tendrían que hacer un acto de revisión muy justo de lo que está pasando aquí para que voten a favor de las reservas que ha presentado el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Gracias, senador Isidro Pedraza. Sí, sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna. ¿Para qué? ¿Para hechos? Para hechos se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora. El senador Mario Delgado hizo una descripción, me parece muy precisa, de lo que contiene esta ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Pero yo quise hacer una estimación de cuánto dinero puede llegar de inmediato, porque lo principal viene por asignaciones y por contratos. De acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía, que ya desapareció, pero fue entregada con una proyección hasta el 2025, tomando los datos base de la Estrategia Nacional de Energía, para estimar la parte que corresponde a Pemex, utilizando la solicitud que hizo Pemex como ronda cero
bajo el supuesto de que no le van a quitar ninguna de las asignaciones pedidas y que conservará entonces reservas por 11 años, que es lo que pidió concretamente Pemex. Bajo esos supuestos se puede hacer una estimación y solo en ese caso de que no se reduzca ninguna de las asignaciones pedidas. Con el régimen fiscal que se está autorizando en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para acercarse a la cifra de 4.7% que establece este Fondo Mexicano del Petróleo, tendrían que depositarse íntegramente los ingresos totales, tanto que recibiría del Estado como lo que le corresponda entregar al Fondo Mexicano del Petróleo. Es decir, para mantener la plataforma de producción, Pemex necesita para estas asignaciones 300,000 millones de pesos anuales, que como ya vimos, el régimen fiscal que se le aplica no lo permite, lo deja en deuda y si requerimos de 300,000 millones de pesos, simplemente no los hay. Entonces, si no hay estas inversiones de 300,000 millones de pesos anuales, nada más de exploración y explotación, le quedaría un remanente muy pequeño que lo obligaría a migrar a contratos. El resto de la producción para lograr las metas que se establecen en la Estrategia Nacional de Energía sería aportado por los contratos. ¿Cuánto aportan los contratos haciendo las cuentas? Esto de la utilidad mínima y lo que le pusieron en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. A las finanzas públicas los contratos le entregarían el 0.6% del PIB y el 0.9% del PIB. O sea, no alcanza ni al 1% del PIB. Todo entonces lo va a tener que poner Pemex, todo lo tendría que poner Pemex, porque el impuesto sobre la renta no entra al fondo, el dividendo no entra al fondo. Esas son otras tesorerías que se irán por otro lado. Estas cantidades, tanto las que darían las asignaciones como las que dan los contratos, simple y llanamente son insuficientes para realizar toda la lista de pagos que ilusoriamente se ponen en esta ley, y menos puede haberlas para constituir la reserva de largo plazo. Las prelaciones que pone esta ley, pues es pagar a los contratistas, pagar a los asignatarios, y ya luego vienen los fondos, etcétera. Y me parece una terrible irresponsabilidad plantear una ley así cuando ni siquiera están entregados al Senado o al Congreso los cálculos prospectivos año con año. Cuando se hace una estimación de este tipo, cuando se dice vas a poner el 4.7% y para el Fondo de Ingresos Petroleros tanto, y para los ingresos el Fondo de Ingresos a las entidades tanto, el Fondo de Investigación, el de Fiscalización, etcétera, se tiene que hacer una estimación y entregar datos y hacer una prospección. No hay datos. Hay simplemente actos de fe, vuelvo a decirlo. Si la totalidad de las asignaciones migraran a contratos, el panorama se vuelve aún más grave. Con las asignaciones, dándole los 300,000 millones para inversión, Pemex pudiera lograr el 3.5%, pero si no le dan los 300,000 millones de pesos de inversión, solo podría dar el 2.3%. Y más adelante, en el 2018, el 2% del PIB. Entonces, se pueden deducir
que los efectos de la reforma energética en materia de exploración y extracción de hidrocarburos no producirán los resultados que están ustedes votando aquí en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Los recursos para el Estado y los destinados al Fondo Mexicano del Petróleo serán insuficientes para pagar los costos del fondo, las transferencias a otros fondos, los pagos a la tesorería y menos aún se pueden constituir reservas. La única manera de obtener más recursos sería, si no cambia el régimen fiscal, sería aumentar los precios de los hidrocarburos, pero eso lo define el mercado internacional. Y si aumentaran los precios de los hidrocarburos en un hipotético caso, la repercusión inmediata para nosotros sería el aumento al precio de los combustibles, es decir, a los gasolinazos. Los costos de extracción y exploración son en este cálculo muy conservadores, porque los pusimos como si fuera los de 2013. La relación entre precio de hidrocarburo y costo de producción iría en descenso, ya que esa es una tendencia entre el 2007 y el 2013, pero el costo de producción para Pemex aumentó 15.7% promedio anual, mientras que los precios solo aumentaron 8.7% promedio anual. Llama mucho la atención que escriban aquí, que digan que cuando la reserva supere el 10% del Producto Interno Bruto, los intereses que genere, entonces ya se van a ir al fisco. Si no tenemos para el 4.7%, ¿cómo le vamos a hacer para tener el 10% del Producto Interno Bruto? Tampoco se incluye en la ley la posibilidad de que se transfieran recursos de la reserva cuando se presenten eventos extraordinarios, que lo dice la Constitución que ustedes aprobaron, dice: si disminuye el Producto Interno Bruto, si caen los precios del petróleo, entonces debe de pasar algo, y aquí no está escrito en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Es una irresponsabilidad. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Martín Orozco Sandoval. En contra. Su permiso, presidente. Se incluye la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, orientado a recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos de la renta petrolera ya antes discutida. El Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo se crea como un fideicomiso público del Estado, que estará encabezado por un comité técnico integrado por 3 representantes del Estado, que es una garantía del Banco de México. También estará la Secretaría de Hacienda, que tiene muchísimas funciones en la Ley de Hidrocarburos, y la Secretaría de Energía, que tendrá toda la parte técnica de los contratos. Y sobre todo 4 miembros independientes, y todas sus decisiones serán con 5 votos, que también le da una mayor estabilidad y mayor confianza y transparencia en sus decisiones. Es importante mencionar que los ingresos que recibe el fondo estarán sujetos a reglas específicas en la materia de transparencia, para que su administración sea adecuada y eficiente. Por ello, y para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, no habrá secreto fiscal respecto a los recursos que reciba el fondo, por lo que todos los ingresos, costos, inversiones y flujos de recursos financieros asociados a los contratos y asignaciones serán públicas. También tendrá un coordinador ejecutivo, el cual estará entregando los informes financieros del Fondo Mexicano del Petróleo. Pero en realidad en este fondo es donde llega todo el recurso que pueda generar para este país
los contratos antes mencionados. Yo quiero hacer un resumen de los recursos que pueden llegar al fondo en cada uno de los supuestos contratos que puedan darse. En licencias entra un recurso que se llama bono a la firma. A mí me sorprende cómo hacen cálculos con números cuando hay muchos datos que la propia Secretaría de Hacienda tendrá que especificar. El primero en licencia dice bono a la firma. Es un recurso que va al fondo y que la Secretaría de Hacienda tendrá su momento para establecer el porcentaje. Otro es cuota contractual de exploración. Esa sí ya viene muy en la reforma. Las regalías también. Pero en esas mismas licencias viene contraprestación. De ahí se deriva una regalía y un impuesto sobre la renta, de la cual no tenemos ningún porcentaje porque depende de la utilidad operativa. En otros contratos, como son de utilidad y producción compartida, al fondo entra la cuota contractual de exploración, que sí la tenemos, las regalías, que también las tenemos, pero la contraprestación sobre una utilidad operativa, de ahí también depende una regalía y un impuesto sobre la renta que aún no se conoce. Y en la última es las asignaciones. Hay otra que son los servicios, que es lo más sencillo, pero en las asignaciones serían la única forma donde se puede proyectar un ingreso para el fondo, porque se tiene la cuota contractual de exploración, las regalías y la contraprestación, que en el primer año será el 70%. Para que se repartan en los fondos, como ya se comentó anteriormente, en las prioridades que ya la propia Constitución te dice, que es justamente pagar los contratos, los fondos de estabilidad, el 4.7 y el resto del 3%, más el 40 y el 60%, bueno, pues depende justamente de cuánto caiga en esta canasta. En realidad, este fondo es donde llegará todo el recurso de las leyes que hasta ahorita hemos aprobado, y la eficiencia y la confianza que le tengamos a este comité dependerá mucho también de que se ejerzan estos recursos en estos fondos ya establecidos. Y si bien también creo que pasarán algunos años para llegar a esa estabilidad, para poder disfrutar de ese 3% y posteriormente de los excedentes, que podamos realmente cubrir lo que nos establece también la misma ley. Y ojalá pues también se tenga ese 9 o 10% del Producto Interno Bruto para poder acceder también a otros bienes que requiere el país, como el tema del campo, que hace un momento un compañero lo comentaba, pero el grupo parlamentario está de acuerdo en el fondo, porque al final es el que resume y el que va a administrar el recurso, y más vale que lo tenga un fondo donde esté el Banco de México, donde estén 4 ciudadanos, y no se desvíe ningún recurso a campañas como en otros años. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Senador. Señor de Médicis para Hechos, y después seguiría el senador Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias, presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, si pusieron atención al discurso del compañero senador que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, textualmente voy a citarlo: pasarán algunos años para disfrutar del 3%, pasarán algunos años para disfrutar del 3%, qué bueno que al pueblo se le empieza a hablar con la verdad de que la tierra prometida puede llegar dentro de algunos años. ¿Como cuántos? Bueno, pues va a depender de que ese 4.7% se alcance lo más pronto posible. Si no se alcanza, pues la tierra prometida, pues evidentemente nunca va a llegar. Aquí la senadora Dolores Padierna hizo un planteamiento muy concreto
en cuanto a las estimaciones que se tienen que hacer para poder llegar a este 4.7%. Y creo que